Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El rumor comenzó como una simple filtración en redes sociales, pero rápidamente se transformó en una ola de titulares. Hande Erçel, una de las figuras más queridas y observadas del entretenimiento turco, había tomado una decisión que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Durante el nacimiento de su bebé, solo Kerem Bürsin estaría a su lado. Nada de cámaras, nada de familia extendida, nada de prensa. Solo ellos dos, en la sala donde la vida y el amor se funden en su forma más pura. Un gesto que lo dice todo. Para el público, la noticia fue tan inesperada como conmovedora. Hande, siempre discreta, nunca había permitido que su vida privada se convirtiera en espectáculo. Durante meses había evitado confirmaciones o desmentidos sobre su embarazo, refugiándose en el silencio y en una calma que muchos confundieron con frialdad. Pero detrás de esa serenidad había una mujer que sabía exactamente lo que quería, vivir el momento más importante de su vida junto al hombre que había marcado su historia en todos los sentidos. No era una elección de protocolo, sino de emoción profunda. El parto no sería solo el nacimiento de un hijo, sino también la redención de una historia de amor que había resistido años de distancia, rumores y reconciliaciones. La decisión que conmocionó a su entorno. Según personas cercanas a la actriz, la decisión no fue fácil. La familia, especialmente su madre y su hermana, esperaban estar presentes en ese instante. Pero Hande lo explicó con calma, necesitaba paz, y solo una persona podía dársela. No era un acto de rebeldía, sino una declaración de amor silenciosa. Una manera de cerrar el círculo que comenzó mucho antes, cuando conoció a Kerem en aquel set de rodaje donde la ficción se confundió con la realidad. Ella no busca espectáculo, busca significado, comentó una fuente cercana. Y en efecto, eso era exactamente lo que la caracterizaba en esta nueva etapa de su vida, la búsqueda de sentido en medio de tanto ruido mediático. Un vínculo que resistió el tiempo. La historia entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de las más comentadas de la última década. Pasaron de ser pareja en la pantalla a convertirse en un fenómeno mundial, amados por millones de fans que seguían cada gesto, cada mirada, cada reencuentro. Vivieron la fama, el amor, la ruptura y el reencuentro con la misma intensidad con la que otros viven una sola vida. Y, aún así, nunca lograron cortar ese hilo invisible que los unía incluso en la distancia. Por eso, cuando llegó la noticia del embarazo, quienes realmente conocían a Hande no se sorprendieron. Sabían que su corazón había elegido hace mucho tiempo, aunque el mundo no lo entendiera. Y ahora, con la llegada del bebé, su decisión de compartir el momento con Kerem era una forma de agradecerle por haber estado, incluso cuando no estaba. La calma antes del milagro. Durante las últimas semanas de embarazo, Hande se alejó de los compromisos profesionales. Vivía entre paseos tranquilos, lecturas, sesiones de control médico y una serenidad que parecía contagiar a todos los que la rodeaban. Fuentes cercanas aseguran que Kerem la acompañaba discretamente, cuidando de ella en silencio, sin buscar protagonismo. La prensa intentó seguir sus pasos, pero las imágenes que lograron capturar solo mostraban a un hombre y una mujer caminando juntos, tomados de la mano, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. No había poses ni artificio, solo complicidad. Y en esa complicidad, Hande encontró la fuerza que necesitaba para enfrentar el miedo al parto, ese miedo tan humano que incluso las estrellas más admiradas sienten en silencio. El día más esperado. La fecha se acercaba, y con ella la expectación de los medios. Sin embargo, Hande mantuvo todo bajo un hermetismo absoluto. Solo un círculo muy reducido conocía el hospital, la hora y los detalles. Lo único que trascendió fue su última instrucción al equipo médico: durante el parto, solo él. Nadie más. No fue un gesto teatral, sino profundamente simbólico. Era su manera de decir que, en el momento más vulnerable de su vida, solo confiaba en el amor que sobrevivió a todo. Kerem no entraría como una figura pública ni como una celebridad. Entraría como el hombre que la acompañó en la risa, en el llanto y en el silencio. El hombre que conocía sus miedos, sus cicatrices y su ternura. La transformación de una mujer. Cuando Hande tomó esa decisión,
demostró que había alcanzado una madurez emocional extraordinaria. Ya no era la actriz joven que buscaba aprobación, era una mujer consciente de lo que vale, de lo que necesita, y de quien realmente la comprende. Su elección fue un acto de amor, sí, pero también de valentía. ¿Por qué elegir a una sola persona en un mundo donde todos opinan es, en sí mismo, una forma de revolución? Los que la vieron durante los últimos controles médicos aseguran que nunca se la había visto tan tranquila, tan luminosa, tan completa. Como si todo su pasado, sus logros, sus tropiezos, sus heridas, hubiera convergido en ese instante para prepararla para la maternidad. El amor en su forma más pura. El día del parto no fue una ceremonia pública ni un espectáculo de glamour. Fue un instante suspendido entre el amor y la vida, donde dos almas se encontraron nuevamente, no como actores, no como figuras públicas, sino como seres humanos que habían aprendido que la verdadera grandeza está en los gestos pequeños. Mientras el mundo esperaba titulares, ellos simplemente vivieron el milagro. Y en ese silencio, Handercel reafirmó algo que las palabras nunca podrían explicar. El amor no siempre se grita. A veces, se demuestra simplemente con una elección. Y su elección fue clara, en el momento más importante de su vida, solo él. Era una madrugada tranquila en Estambul. La ciudad dormía, ajena a lo que estaba a punto de suceder en una de sus clínicas privadas más seguras. Afuera, el silencio lo cubría todo, pero dentro de una habitación blanca, bañada por la luz tenue de las máquinas y el olor a desinfectante, una historia de amor, fe y renacimiento estaba por escribir su capítulo más intenso. Handercel, exhausta pero serena, había sentido que el momento había llegado. Su cuerpo, que había cambiado durante meses, ahora le hablaba con fuerza. No había miedo, solo una mezcla de ansiedad y esperanza. A su alrededor, el personal médico se movía con precisión y respeto, conscientes de que aquella no era una paciente más, sino una mujer que había decidido vivir el instante más humano de su vida en absoluta intimidad. En la puerta, solo una persona aguardaba el permiso para entrar. Keran Bursin. No llevaba cámaras, ni sonrisa forzada, ni discurso preparado. Solo el rostro de un hombre que comprendía que estaba a punto de presenciar el milagro más puro, uno que no se graba ni se publica, sino que se guarda en la memoria como una herida hermosa. El instante donde todo cambió. Cuando finalmente entró, el ambiente se transformó. Los médicos siguieron su labor, pero la energía de la habitación se volvió distinta. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Hand, tumbada en la camilla, respiraba con dificultad pero con decisión. Y él, a pocos pasos, contenía el temblor de sus manos, intentando absorber cada segundo como si fuera eterno. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.